Abordaron la ruta de la muerte. Bienvenidos amantes del misterio. Este día conoceremos la verdadera historia detrás de un doble homicidio ocurrido en El Salvador, respetando el dolor de aquellas familias que han perdido a sus seres amados. Comencemos. El asesinato de Germán y Julio. Julio César Tadeo Tepas y Germán Alexander Cortés Seguizábal eran originarios de Salcuatitán en Sonsonate. Pertenecían a familias de escasos recursos económicos, que con mucho sacrificio los estaban apoyando para que se prepararan académicamente. Ambos estudiantes no solo compartían su amor por la ingeniería, sino que su amor por Dios, ya que ambos eran músicos de los ministerios de alabanza de las iglesias en las que se congregaban. La madre de Germán apoyaba a su hijo con los gastos de estudio, trabajando en oficios domésticos. Era su hijo mayor, quien tenía muchos sueños, y por ello había decidido estudiar un técnico en electricidad. Germán dirigía el grupo musical Transformados, jóvenes embajadores de Cristo, de la Iglesia de las Asambleas de Dios de Salcuatitán. Por su parte, Julio vivía con su padre, en el caserío Salama del cantón Sisimitepet. Gilberto, padre de Julio, trabajaba como obrero en una empresa de San Salvador. Gilberto recuerda que el 19 de febrero del año 2018, Julio le comentó que ese era el último día para matricularse en el ITCA. Gilberto recuerda que aquel día en la mañana le entregó a su hijo el dinero para que viajara a Santa Tecla a inscribirse en la carrera de técnico en electricidad. Era lo único que tenía, pero no dudó en entregarle el dinero a su muchacho, porque éste le había dicho con mucho entusiasmo que quería prepararse para poder ayudarle a salir adelante siendo una persona preparada y que ellos ya no tuvieran que batallar tanto con los ingresos en el hogar. Aquel 19 de febrero, cuando Julio llegó al ITCA, se dio cuenta de que le faltaba un documento que debían entregarle en la institución donde había cursado el bachillerato, el Instituto Thomas Jefferson en Sonsonate. El joven tuvo que regresar nuevamente a Sonsonate y volver a Santa Tecla, pero con entusiasmo cuenta que logró matricularse. Cuando Gilberto regresó a casa, su hijo le comentó todos los incidentes que había tenido que pasar para inscribirse en el ITCA, pero que finalmente lo había logrado. Julio salía todos los días a las 4 de la mañana de su casa para Santa Tecla. Regresaba a media tarde para ayudar en algunos quehaceres y luego ir a la iglesia evangélica Apóstoles y Profetas donde se congregaba. Aún con limitaciones económicas, Gilberto le había comprado 2 guitarras a sus hijos. Una de estas era eléctrica, porque 3 de sus muchachos formaban parte del ministerio de alabanza en Manuel de la iglesia de Apóstoles y Profetas del cantón Sisimitepet. En la tarde del jueves 4 de abril, cuando Gilberto regresó a su casa, halló a Julio tocando la guitarra. De inmediato le preguntó por qué no había ido a la iglesia. El muchacho le respondió que se había quedado ensayando una alabanza que deberían cantar el domingo en la iglesia. Ese fatídico viernes 5 de abril en la madrugada, Gilberto le recomendó a su hijo que tuviera cuidado, que se encomendara a Dios. Era lo que siempre hacía con su hijo antes de que dejara la casa. Gilberto jamás creyó que a su hijo le fuera a pasar una cosa así. Era un muchacho estudioso, entregado a las cosas de Dios. Ese viernes 5 de abril, Julio y Germán abordaron la ruta que los llevaría a su centro de estudios. Los dos llegaron al ITCA con un poco de retraso. Esa mañana tenían un examen. Fueron los últimos en rendir el examen y como a eso de las 11:30 de la mañana se retiraron. De la misma zona de Sonsonate, conocida como Ruta de las Flores, también viajaba otro joven que era amigo y compañero de Julio y Germán, pero que aquel viernes no los acompañó en el viaje de regreso a casa. La razón fue que por llegar temprano al examen no había desayunado y que prefería comer antes de emprender el largo regreso a casa. Les dijo que se adelantaran, que luego los alcanzarían. Julio y Germán se retiraron del ITCA sin imaginar que aquellos eran los últimos momentos de sus vidas. Julio y Germán dijeron que abordarían un transporte que los llevaría a la terminal de Occidente.
Sin embargo, las horas transcurrían y ellos no llegaban a sus hogares. La familia de ambos empezaron a preocuparse. No les queda muy claro cómo es que llegaron a la comunidad San Sebastián de mexicanos. Gilberto, el padre de Julio, dice que no se explica cómo es que fueron a parar al lugar donde los mataron, pues según él, de Santa Tecla no hay ninguna ruta que los lleve directo a mexicanos. Julio y Germán no tenían ningún vínculo con pandillas, ni otro problema que fuera razón para que alguien los matara o los quisiera matar. Sin embargo, el viernes 5 de abril, poco después del mediodía, fueron interceptados por pandilleros y fueron ejecutados a balazos de una comunidad dominada por la pandilla 18 revolucionaria, en la comunidad San Sebastián, municipio de Mexicanos. Los vecinos alertaron a las autoridades de haber escuchado disparos en la zona, por lo que la Policía Nacional Civil salió a verificar la escena, encontrándose con el macabro hallazgo. Ahora la pregunta era, ¿por qué los asesinarían? Según la versión preliminar, brindada por una fuente que conoce el caso, manifiesta que la posible hipótesis del caso fue que la carretera de los Chorros estaba obstruida por un derrumbe que provocó el cierre de la calle, y es por esa razón que los estudiantes llegaron tarde al instituto y para el regreso no quisieron pasar horas detenidos en el tráfico, ya que iban cansados después de haber rendido su examen. Tras finalizar su jornada de estudios, los estudiantes pensaron en dar la vuelta por la Quesaltepeque para salir hacia el occidente del país. El problema fue que ellos no conocían bien el Gran San Salvador, pero de igual forma decidieron aventurarse, sin imaginar que esa decisión los llevaría hasta los brazos de la muerte. El bus que abordaron finalmente se desvió en el recorrido y fueron a terminar a la Sacamil. Al bajar del autobús, decidieron caminar por las calles, pero al percatarse que se encontraban perdidos, se sentaron un momento en el parque central de la colonia San Sebastián para buscar una ruta que los sacara de ese lugar y dirigirse a sus hogares. El problema fue que los pandilleros se percataron que Julio y Germán no eran conocidos del lugar y fueron interceptados llevándolos al final del pasaje Washington, donde finalmente fueron ejecutados. La autopsia determinó que los cadáveres tenían impactos de bala en la cabeza, los cuales les causaron la muerte. Ser desconocidos en la colonia San Sebastián en Mexicanos fue la causa por la que 2 jóvenes estudiantes de ingeniería fueron asesinados por los pandilleros. La comunidad San Sebastián es un vecindario bajo el control de la pandilla 18 revolucionaria. Del territorio dominado por la Mara Salvatrucha, solo lo divide la calle conocida como la calle del Tobogán. De acuerdo con fuentes policiales, en ese sector de la calle El Tobogán, la disputa territorial entre la pandilla 18 y la MS-13 era bastante fuerte. Además, la venta de drogas al menudeo es un negocio que las 2 pandillas tratan de controlar, aseguran los informantes. El municipio de Mexicanos era uno de los más violentos en cuanto al índice de homicidios. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de aquel momento, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo al ser entrevistado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía le habían dado prioridad a este caso, por la condición y la naturaleza de las víctimas. Sin embargo, hasta el 2024, ese asesinato ha quedado en la impunidad. Ese mismo día que mataron a Julio y a Germán, una mujer de 18 años fue acribillada a balazos mientras cargaba a su hijo de solo 2 meses de edad. El bebé logró sobrevivir. Para cerrar este video, recordemos que detrás de cada uno de estos casos hay historias, familias y un dolor que no se puede borrar. No podemos permitir que el olvido borre estos hechos de nuestra conciencia colectiva, ya que una nación que olvida su historia está destinada a repetir sus errores. Así que al recordar y reflexionar sobre estos momentos oscuros, nos comprometemos a trabajar por una sociedad más justa, informada y consciente, donde la violencia no sea parte de nuestro día a día. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video y te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones y no perderte ningún caso. Nos vemos en el próximo video.